Bienvenidos a este tema que es second conditional, segundo condicional. Me parece que ustedes no se ausentaron el día que se impartió este tema. Eh, en el caso de que no haya sido así, o sea, si recibieron este tema, pues igual no queda mal estarlo reforzando. Entonces, second conditional es una forma de estructurar ideas en el idioma inglés para expresar intenciones o acciones que no es seguro que vayan a pasar, sino que tiene que suceder algo para que se den. O sea, son como situaciones irreales. Si bien son situaciones irreales, son formas con las que nosotros nos podemos expresar en un lenguaje inglés de diario, ¿sí? De uso diario. Entonces vamos a ir detallando cómo es que se trabaja esto. Bueno, como primer punto, ustedes ya escribieron el título, es second conditional, segundo condicional. Nosotros el bimestre anterior vimos el primer condicional, ¿sí? Ya lo aprendieron ustedes. Este bimestre estamos viendo el segundo condicional, second conditional. Entonces, para ello, pues necesitamos básicamente saber conjugar verbos en el tiempo pasado. Esto que tengo yo acá resaltado, ¿sí? Eso ya lo aprendimos en bimestres anteriores. Si no estoy mal, fue en el primer bimestre. Entonces, por favor, sí deben repasar cómo es que conjugamos verbos en pasado. Yo lo voy a estar haciendo aquí explicándolo, pero ustedes deben saberlo. Entonces, el primer paso es conocer la conjugación de verbos en pasado. Siguiente, voy a hacer algo aquí que después voy a borrar. Esto solo es como para ir introduciéndolos a este tema. ¿Qué dice acá? I cook, yo cocino. Si yo digo I cook, yo cocino, es algo que sucede, ¿sí? Pero nosotros necesitamos aprender esta otra forma, que es lo que nos va a servir ahora. I would, esta palabrita se lee la W, la U y la D. Si bien en su escritura incluye una O y también incluye una L, la O y la L no suenan. Únicamente se pronuncia would, ¿sí? I would cook es yo cocinaría, ¿sí? I cook, yo cocino. Es algo que sucede. Pero si yo digo o escribo I would cook, eso es yo cocinaría. Y cuando yo digo yo cocinaría, no es algo que esté sucediendo, no es algo que haya sucedido, es algo que podría suceder si se da cierta condición. Vamos a ir con otro ejemplo. She dances. Ella baila. Si yo digo o escribo ella baila, she dances, es algo que sucede, ¿sí? Pero si yo escribiera she would dance, ahí sería ella bailaría. Si yo escribo she would dance, ella bailaría, no es algo que se dé en la realidad, es algo que podría darse, ¿sí? She would dance, ella bailaría si supiera, ¿sí? Entonces tiene que darse la condición de que ella sepa para que ella baile, ¿sí? She would dance, ella bailaría si ella supiera, por ejemplo. Vamos con otra. They sleep. Ellos duermen. They sleep. Ellos duermen. Si yo escribo o yo digo they sleep, ellos duermen, es algo que sucede. Es algo que posiblemente estoy viendo, ¿sí? Es algo que a mí me consta. Pero al yo escribir they would sleep, ellos dormirían, eso no es algo que yo esté asegurando, no es algo que yo esté viendo, no es algo que a mí me conste, ¿sí? Eso es algo que va a suceder si se da cierta condición. Por ejemplo, sería, ellos dormirían si tuvieran una cama, ¿sí? Si tuvieran una cama, ellos dormirían, ¿sí? Otro ejemplo. We
We play. We play es nosotros jugamos. Si yo escribo o yo digo we play, estaría diciendo o escribiendo nosotros jugamos. Es algo que hacemos ahora. Es algo que está sucediendo ahora. Pero si yo escribo we would play, si yo escribo eso, si yo digo we would play, sería nosotros jugaríamos. No es algo que suceda, no es algo que esté pasando, no es algo que a mí me conste. Es algo que podría pasar si se da cierta condición. We would play, nosotros jugaríamos. En resumen, cuando nosotros usamos la palabra would antes de un verbo, como es el caso cook, que es cocinar, entonces ahí cambia a I would cook, yo cocinaría. ¿Sí? Vean ese cambio. I cook, yo cocino. Pero cuando escribo would entre el pronombre personal I y el verbo cook, no es yo cocino, sino yo cocinaría. Todas esas terminaciones ia, cuando nosotros expresamos eso en español, en inglés lo único que tenemos que hacer es escribir would antes de un verbo y después de un pronombre personal. Entonces si tenemos acá she dances, ella baila. Si yo escribo she would dance, eso es, ella bailaría. Si tengo they sleep, ellos duermen o ellas duermen. Si yo escribo they would sleep, eso se convierte en ellos dormirían o ellas dormirían. Si tengo we play, nosotros jugamos, y en cambio después yo escribo we would play, eso sería nosotros jugaríamos. Espero que esto se haya entendido porque ese es algo básico para entender el segundo condicional. Voy a borrar esto por cuestiones de espacio y espero que lo hayan copiado como un aprendizaje nuevo que nos va a servir para aprender el segundo condicional. Bueno, ya en sí lo que es el segundo condicional es esto que estamos observando en pantalla, ¿sí? Entonces, second conditional, segundo condicional, lo esencial es saber conjugar verbos en pasado y esto otro que acabamos de explicar y aprender. Bueno, primer paso para el segundo condicional. Siempre voy a empezar con la palabra if. ¿Qué significa if? Significa sí, pero no el sí de afirmación o confirmación, es decir, no el sí que es yes. Por ejemplo, si a ustedes les preguntan are you happy? ¿Estás feliz? Ustedes dirían yes, si quisieran decir sí. No se refiere a ese tipo de sí, sino al sí de condición, ¿sí? Espero que se recuerden, ya lo aprendimos también en clases. Luego va un pronombre personal, el que sea. Ustedes ya se saben los pronombres personales. Si no se lo saben, por favor repásenlos. Aquí los tengo yo porque me va a servir para explicarles otro tema, el cual tampoco ustedes recibieron. Esos serían los pronombres personales. Ahí rapidito les voy explicando o haciendo un recordatorio. No tengo los pronombres personales, esos me los tengo que saber. Están acá. Los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Qué significan? I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos o ellas. Bueno, ya sabiendo o recordando eso, ya se va estructurando mejor nuestro pensamiento. Entonces, como primer elemento para el segundo condicional es la palabra if, que significa sí. Ya dijimos que no es de afirmación, sino de condición. Luego va un pronombre personal y después un verbo en pasado. Vean que aquí está la clave, dice verb past tense, verbo en tiempo pasado, ¿sí? Eso sería como una primera oración, ¿de acuerdo? Puede llevar otros elementos, pero eso es lo básico. Ya voy a ir explicando más con otros ejemplos. A partir de esa primera oración va a suceder algo que tiene que ver con lo que recién expliqué de uso de la palabra would, ¿sí? Entonces voy aquí traduciendo. Si
yo estudiara, este es un verbo en pasado. ¿Cuál es el verbo en realidad? Study, estudiar, ¿sí? ¿Cómo lo conjugo en pasado? Termina es un verbo regular, tengo que agregarle una E y una D al final para convertirlo en pasado. Pero ojo, como aquí termina en Y, yo cambio la Y y ahora sí agrego ed y ya está en pasado. Y es lo que tengo aquí, miren. ¿Sí? Bueno, eso es lo importante. Entonces aquí dice, si ustedes hicieran una traducción literal de eso, diría, si yo estudié, pero no lo traduzco como el pasado, sino lo traduzco como la siguiente forma, estudiara, ¿sí? No lo voy a traducir como si yo estudié, sino si yo estudiara. Todas esas conjugaciones que estudiara, comiera, saltara, jugara, si yo estudiara, si yo comiera, todas esas jugara, comiera, estudiara, van a ser verbos en pasado, ¿sí? Cuando ahí dice entonces, si yo estudiara, algo pasaría. Y eso es lo que viene a continuación. Viene pronombre personal, luego viene would, que ya aprendimos a usarlo, y aquí viene un verbo. ¿Qué dice entonces? I would pass. Yo pasaría. Y le coloqué un complemento, the exam. Yo pasaría el examen. Entonces esta oración, que en realidad son dos, que están en segundo condicional, dice, if I studied, si yo estudiara, el complemento dice, I would pass, yo pasaría the exam, el examen. De eso se trata el segundo condicional. Vamos con otro ejemplo, dice, if you run. Bueno, el verbo es run. ¿Qué es run? Correr. ¿Cuál es su forma en pasado? O sea, ¿cómo lo conjugo en pasado? Este es un verbo irregular, o sea, no lo voy a conjugar agregándole una E y una D al final, sino que únicamente voy a cambiar la U por una A, ¿sí? Y ahí ya está en pasado, que es lo que tengo aquí en amarillo. Entonces dice, if you ran, si tú corrieras, si tú corrieras. No lo traduzco como si tú corriste, lo traduzco como si tú corrieras, ¿sí? Si bien es pasado, no lo voy a traducir como corriste, sino corrieras. Si tú corrieras. Y luego viene la oración que complementa. You, vean que ahí estoy incluyendo pronombre personal. Después la palabra would y un verbo. Que en este caso el verbo está conformado por dos palabras, que es get tired. ¿Qué es get tired? Cansarse, ¿sí? Si tú corrieras, tú te cansarías. Si tú corrieras, tú te cansarías, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. If, si, he, él, si él, si él, si él, vamos a ver, si él comiera, bueno, voy a elegir otro un poquito más fácil. Si él trabajara, ¿sí? ¿Cómo es trabajar en inglés? Work, ¿sí? Es un verbo regular. ¿Cómo lo voy a conjugar en pasado? Le voy a agregar una E y una D, ¿sí? Eso ya lo explicamos en un bimestre, me parece que fue el primero. Entonces hay que ir repasando si ya no nos acordamos en cómo conjugar verbos en pasado. If he worked, no lo voy a traducir si él trabajó, lo voy a traducir como si él trabajara. ¿Qué pasaría si él trabajara? Él tendría dinero. ¿Cómo se dice él? He. ¿Cómo se dice tendría? Would. ¿Y cómo es tener en inglés? Have. Pero como yo lo estoy combinando would con have, no lo voy a traducir como él tiene, sino él tendría. Pues voy acá. Bueno, voy a elegir este. If he worked, si él trabajara, he would have, él tendría, y aquí le puedo agregar un complemento.
Ya no tendría que ser celeste este complemento, pero aquí me lo está. Porque únicamente estoy resaltando la palabra que constituye lo que aprendimos anteriormente. Tendría. Would have, tendría. ¿Qué tendría? Money, dinero. Voy a repetir otra vez acá. Dice, si él trabajara, recuérdense que es trabajara, corriera, estudiara, en realidad es un verbo en pasado. ¿Sí? Si él trabajara, y luego la oración que complementa dice, he, él, would have, tendría, money, dinero. Si él trabajara, tendría dinero. Si él trabajara, él tendría dinero. Otro ejemplo, if we if we um, if we vamos pensando ahí, if we walk, recuérdense que aquí no lo necesito en pasado. Walk es tiempo presente. ¿Cómo conjugo walk en pasado? Es un verbo regular, entonces solo le agrego ed. Entonces ahí dice, si nosotros camináramos. Si nosotros camináramos, ¿qué pasaría si nosotros camináramos? We would get. Get es llegar, ¿sí? Get es llegar. Pero como le estoy escribiendo would antes, entonces ahí sería llegaríamos, ¿sí? Vamos a ver acá. Otra vez acá. Se ponen en celeste. Voy a explicar para que todo se vaya en orden. Ahí está. Entonces dice, si nosotros camináramos, nosotros llegaríamos a casa. Si nosotros camináramos, nosotros llegaríamos a casa. Vamos con otro ejemplo. If he si él escribiera, ¿sí? If he write. Obviamente eso todavía no está conjugado correctamente. Yo les estoy poniendo el verbo write ahí a propósito porque necesito conjugarlo en tiempo pasado. Ahí write está en presente. ¿Cómo lo conjugo en pasado? Ese es un verbo irregular, entonces cambia alguna letra. No es como los verbos regulares que le agrego una E y una D al final. Entonces cambió de write a wrote. Wrote está en pasado, ¿sí? Entonces dice, si él escribiera, ¿qué pasaría si él escribiera? If he wrote, si él escribiera. Literalmente es, si ustedes hacen una traducción literal, dice, si él escribió. Pero no lo voy a traducir como si él escribió, lo voy a traducir como si él escribiera. Si él escribiera, ¿qué pasaría? He would learn. Learn es aprender. Pero como estoy escribiendo would antes, entonces ahí sería él aprendería. Espero que esto se esté entendiendo. Recuerden que aquí no hay como una interacción, pero lo importante es que ustedes estén entendiendo. Entonces dice, if he wrote, he would learn. Si él escribiera, él aprendería. Otro ejemplo, if, si, vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, no sé por qué razón no me... bueno, vamos a ver. If... Hay un problema aquí con mi... Vamos con un último ejemplo. Espero que esto se esté entendiendo. Si... If we practice. El verbo es practice, ¿sí? Practicar.
pero lo necesito en pasado. Como es un verbo regular, solo le voy a agregar o solo le agregaría una E y una D al final. Pero como este verbo ya tiene una letra E, entonces solo le agrego una D y ya está en pasado. ¿Sí? Ahí ya está en pasado. If we practiced, si ustedes lo quieren leer así. Si nosotros, si hacen una traducción literal, sería si nosotros practicamos, ¿verdad? O sea, en pasado. Pero no lo traducimos así como si nosotros practicamos, sino si nosotros practicáramos. ¿Sí? Si nosotros practicáramos, ¿qué pasaría si nosotros practicáramos? Nosotros aprenderíamos. We would learn. Ahí está. Recuerden esa estructura. Es bien sencilla. Solo es de ir agregando palabras o algunas que nosotros ya conocemos. Aquí les dejo, si tienen dudas, por favor pueden ir consultando este video. Recuerden ir copiando, espero que se haya entendido. La intención es irlos ayudando. Entonces, su tarea es la tarea que no han entregado, me parece a mí, que no sería que ustedes escriban 15 oraciones como estas que ustedes están viendo acá, en segundo condicional. Aquí tengo, vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraciones. Ustedes tendrían que escribir 15 como estas. Recuerden que aquí tengo 6 yo. Ustedes tendrían que escribir 15 como estas. Esa es parte de su primera tarea. Es bien sencillo. Recuérdense que empiezan con la palabra if, que significa sí, no sí de afirmación, sino de condición. Luego un pronombre personal. Luego un verbo en pasado. Luego una coma. Luego el pronombre personal que están utilizando en la primera oración. Luego un verbo obviamente tiene que tener lógica o tiene que ser consecuencia lógica de la primera oración, pero ahí se acuerdan que van a usar la palabra would antes del verbo y pueden ir agregando un complemento. Entonces les recuerdo que esta primera oración dice: If I studied, I would pass the exam. Si yo estudiara, yo pasaría el examen. Bueno, hasta ahí con este tema. Ustedes se ausentaron y les hace falta también este otro tema de acá. Entonces, por favor, este video va a ser un poco largo, pero recuerden que esto se debe a que ustedes faltaron. Si se les hace muy largo el video, por favor, pueden irlo viendo en dos oportunidades. Pues decir, o sea, lo pueden dejar a la mitad y luego continuar viéndolo. Lo importante es que al final lo vean por completo. El siguiente tema es question tags. Question tags son pequeñas partes que se le agregan a oraciones para convertirlas en preguntas. Ya vamos a ir viendo eso. Es algo sencillo también. Lo que me importa a mí que se sepan acá es esto que está apareciendo en sus pantallas. Por favor, esto sí necesito que lo sepan. No que lo sepan, sino que lo repasen, porque eso es algo que ustedes ya saben y es algo que yo les compartí en el primer bimestre, ¿sí? Es decir, esto que está acá, que yo voy a resaltar ahorita, son formas to be, que tienen que aquí donde yo lo tengo resaltado es la forma positiva. La forma negativa es lo que estoy resaltando ahorita o lo que estoy poniendo ensombrado. Esa es la forma negativa, ¿sí? Y las formas negativas tienen contracciones, que son las que vamos a usar. Es decir, is not, que es la forma negativa de is, es lo mismo que decir isn't o escribir isn't. Are not, que es la forma negativa de are, su forma contraída es aren't. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa aprender. Bueno, eso en cuanto a ir repasando. Y luego hay algunas otras oraciones que vamos a ir viéndolo ya cuando estemos explicando a profundidad el tema question tags, que no tienen en su estructura ni la palabra am, ni la palabra is, ni la palabra are,
Y esas oraciones las vamos a tener que relacionar con el verbo auxiliar do o con el verbo auxiliar dos. Que digamos el verbo auxiliar do y el verbo auxiliar dos son la forma positiva, veámoslo así, y do not o don't, que es lo mismo, son la forma negativa. Does not es la forma negativa de does y doesn't es lo mismo que does not. Entonces lo que está resaltado en amarillo es lo que mayormente vamos a estar usando si necesitamos la forma negativa de do o si necesitamos la forma negativa de does, ¿sí? Lo mismo que arriba, si necesitamos la forma negativa de is, lo que vamos a utilizar es lo que está resaltado en amarillo, isn't. Si necesitamos la forma negativa de are, vamos a utilizar aren't, ¿sí? Vale. Y luego aquí hay otro recordatorio que relaciona los pronombres personales con un verbo auxiliar. Al pronombre personal I le corresponde do, a you le corresponde do, a he, she, it les corresponde does, a we le corresponde do, a you le corresponde do y a they les corresponde do. Esto ya lo tienen que saber. Es solo algo que yo les estoy compartiendo para que lo tengan presente. Pero ya lo tienen que saber porque ya lo vimos en bimestres anteriores. En sí el tema es fácil, pero necesitamos saber ciertas cuestiones. Entonces vamos en sí a trabajar nuestras oraciones. Esto lo voy a pasar más para arriba. Bueno, aquí tengo yo una oración. He is my brother. Tengo una oración, ¿sí? Espero que se vea. He is my brother. ¿Qué significa he is my brother? Él es mi hermano, ¿sí? Y esto no es una pregunta, es una afirmación. Si es una afirmación, yo la voy a categorizar como algo positivo. Bueno, no se alcanza a identificar bien, pero el signo que estaba escribiendo, pero esto es una afirmación, entonces es positivo, ¿sí? Es positivo. Y tiene la forma is, vean, la voy a resaltar. He is my brother. Entonces, la question tag tiene que ver con que yo me sepa la forma negativa de is, que es lo que está en los cuadros de arriba, ¿sí? Es lo que está en los cuadros de arriba. Entonces yo vengo acá, de preferencia ustedes ya lo tengan copiado. ¿Cuál es la forma negativa de is? Isn't, ¿sí? Entonces, si yo tengo una afirmación o una negación, en este caso es una afirmación, entonces yo voy a escribir aquí isn't. ¿Por qué escribí isn't? ¿Por qué escribí isn't? Porque aquí tengo is. Entonces lo que tengo que escribir acá es la forma negativa de is, que es is. Siguiente paso. ¿Cuál es el pronombre personal que estoy usando en esta primera oración? Es he, ¿verdad? Entonces agrego ese pronombre personal acá y luego un signo de interrogación. Y ya terminé con una question tag. En realidad la question tag es esta partecita de acá. Esa es la partecita que constituye el question tag. Entonces aquí, traducido esto queda, él es mi hermano, no, ¿sí? O se traduce también como, él es mi hermano o no, ¿sí? Entonces la question tag se traduce como o no, o sí, verdad, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. She is not a student. Ella no es estudiante. She is not a student. Lo que está acá no es una afirmación positiva, es una afirmación negativa. ¿Por qué sé que es una afirmación negativa? Porque además de incluir is, incluye not, ¿sí? Entonces eso es negativo. ¿Qué necesito yo entonces que sea la question tag? Que sea positiva. Ya se dieron cuenta que la cuestión es ir poniendo como opuestos. Si en la primera oración is es positivo, entonces en la question tag yo tengo que incluir negativo. Como acá en la primera oración es negativo, entonces aquí en el question tag tengo que incluirlo positivo.
¿Cuál es la forma positiva de is not? Is, ¿sí? Es lo que tengo arriba en los en esos cuadritos. Por favor, eso de preferencia, si no lo recuerdan, cópienlo desde antes, ¿sí? Ahí está, ¿ven? La forma, esta isn't o is not es la forma negativa. ¿Cuál es la forma positiva entonces? Is, ¿sí? Ahí está la clave, esa es la clave. Entonces acá tengo she is not a student. Luego entonces solo voy a escribir la forma to be, ya sea en positivo o en negativo. Como aquí en la primera oración estaba en negativo, ahora lo escribo en positivo, que es is. ¿Cuál es el pronombre personal que estoy usando en la primera oración? She. Y luego signo de interrogación. Y ya convertí eso que no era una pregunta, sino una negación, lo he convertido, por decirlo así, en una pregunta. Con la question tag, que es solo esto que está aquí. Es como una pequeña parte de una oración que la convierte en pregunta. La primera oración dice, she's not a student. Ella no es estudiante. Y is she lo traducimos como, ¿o sí? Ella no es estudiante, ¿o sí? Vamos con otro ejemplo. We are happy. Nosotros estamos felices. Vengo e identifico la forma to be, que es are. Es positiva, ¿ven? Porque no aparece ningún not después de eso. Si es positivo, are, entonces, ¿qué necesito yo acá en la question tag? La necesito negativa, porque eso es el chiste. El chiste de esto es que si es positivo, lo que aparece en la primera oración, lo que aparece en el question tag, lo que va a aparecer en el question tag debe ser negativo. Si en la primera oración lo que aparece es negativo, lo que va a aparecer en el question tag tiene que ser positivo. La cuestión es que sea positivo en la primera, negativo en la segunda. Negativo en la primera, positivo en la segunda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma negativa de are? A mí me cuesta un poco estar regresando hasta arriba. No es lo ideal lo que estoy usando como para ir utilizándolo como pizarrón. Espero que ustedes ya lo hayan copiado o tomado en la captura de pantalla. Igual ustedes lo tienen que escribir en su cuaderno. La forma negativa de are es aren't, ¿sí? ¿Cuál es el pronombre personal que estoy usando en la primera oración? We. Luego agrego signo de interrogación y ya convertí eso que no era pregunta, ahora lo convertí en una pregunta. Lo primero dice, we are happy, nosotros somos felices. Y aren't we lo traduzco como no, pero ese no me está negando, sino que me está preguntando. Porque dice, nosotros somos felices, no. We are happy, aren't we? Lo traducimos como no o no. Nosotros somos felices o no. Nosotros somos felices, no. ¿Sí? We are happy, aren't we? Vamos con otro ejemplo. They are brothers. Ellos son hermanos. They are brothers. Vean ahí. Tengo esta forma to be que es are. Obviamente es positiva porque no hay ninguna palabra not que le siga. Entonces es positiva. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la segunda oración? Tiene que ser negativo. ¿Cuál es la forma negativa de are? Aren't. ¿Cuál es el verbo, el pronombre personal que estoy usando en la primera oración? They. Y signo de interrogación. Entonces en la primera oración dice they are brothers. Ellos son hermanos. Y la question tag es aren't they. ¿Cómo traduzco aren't they? O no, ¿sí? Ellos son hermanos o no. Ellos son hermanos, ¿no? Ellos son hermanos, ¿no? Básicamente es eso. Siguiente. Vamos aquí con we are not sad. Nosotros no estamos tristes. Nosotros no estamos tristes. Esa es la primera oración. Vean que aquí tengo forma negativa. We are not, are not. Como tengo forma negativa en la primera oración, ¿qué necesito en la segunda oración? Que en sí es la question tag. Muy bien, la necesito en positivo. Y la forma positiva de are not es are, ¿sí? ¿Qué verbo auxiliar estoy usando? ¿Qué verbo auxiliar, perdón? ¿Qué pronombre personal estoy usando en la primera oración? We. We are not sad, are we? Nosotros no estamos tristes, ¿o sí? Nosotros no estamos tristes, ¿sí? ¿O nosotros no estamos tristes, o sí? Otro ejemplo.
They are not doctors. Ellos no son doctores. Vengo, identifico. They are not es una forma negativa. ¿Cuál es la forma positiva entonces de are not? Es are. ¿Cuál es el pronombre personal que estoy usando? They, signo de interrogación. They are not doctors, are they? Ellos no son doctores, ¿o sí? Otro ejemplo. She cooks. Ella cocina. Aquí viene quizás algo que usted puede decir, está complicado. ¿Por qué? Porque vean que en la oración no tengo is, no tengo are y no tengo am. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a hacer la question tag? Sencillo. Solo me fijo en el pronombre personal. She. She. Como repito, en esta oración no está is, no está are, no está am. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya identifiqué el pronombre personal que es she. Y voy a la tablita que tengo arriba. Esta de acá. Esta que está apareciendo en sus pantallas, ¿sí? Esto me lo tengo que saber también, ¿sí? A I le corresponde do, a you le corresponde do, a he, she, it le corresponde does, a we, a you y a they le corresponde do. Esto me lo tengo que saber. ¿Cuál verbo auxiliar le corresponde a cada uno? Y esto también, ¿sí? Porque me dice, si yo sé que a un pronombre personal le corresponde el verbo auxiliar do, yo tengo que saber que la forma negativa de do es do not, que es lo mismo que don't, lo que tengo en amarillo. Porque si yo necesito la forma negativa de do not en una question tag, no voy a usar do not, sino que voy a usar la forma que significa lo mismo, que es don't, ¿sí? El otro caso, si hay pronombres personales a los que les corresponde does, ¿sí? ¿Cuál es la forma negativa de does? Does not. ¿Cuál es la otra forma que significa lo mismo que does not? Doesn't, que es lo que está resaltado ahí. ¿Y qué es lo que yo voy a utilizar en una question tag? Yo necesito en una question tag las formas que están resaltadas acá en amarillo, ¿sí? Esas son las que yo necesito para escribir la question tag. Entonces, repitiendo ese último ejemplo, no incluye is, no incluye are, no incluye am. Si no lo incluye, me fijo en el pronombre personal que es she. Ya determiné que a she le corresponde el verbo auxiliar does, ¿sí? Pero esto que está acá, yo lo voy a tomar como positivo. Entonces no necesito solo el verbo auxiliar does, sino does not. Pero no la necesito así en dos palabras, sino la necesito en solo una palabra, que es lo que está resaltado en amarillo arriba, lo que les acabo de explicar. Entonces ahí ya lo tengo. Ahora va el pronombre personal que utilizo en la primera oración, que es she y signo de interrogación. Entonces dice, she cooks, doesn't she? Ella cocina, ¿no? O ella cocina o no. Ella cocina, ¿no? O ella cocina o no. Vamos con otro ejemplo. They do not play. Ellos no juegan. Ellos no juegan. Esto que está aquí es una negación, o sea, es algo negativo. Yo vengo, aquí sí tengo do not, y eso me dice que es negativo, ¿sí? ¿Cuál es la forma positiva? Entonces, como aquí esto es negativo, yo en el question tag necesito lo positivo. ¿Cuál es la forma positiva de do not? Do. Recuérdense que esto está en la tablita de arriba, ¿sí? Y que ustedes ya deberían saber. ¿Cuál es el pronombre personal que utilizo en la primera oración? They. Signo de interrogación. They do not play. Do they? Ellos no juegan. ¿O sí? Otro ejemplo. We run. Nosotros corremos. Vean que en esa oración nuevamente no tengo is, no tengo are y no tengo am. Simplemente dice we run. Nosotros corremos. Entonces las oraciones cuando no tienen is, no tienen am y no tienen are, yo las tengo que relacionar ya sea con do o con does. ¿Y cómo los voy a relacionar?
Bueno, por la tablita que ya les mostré arriba, donde dice que a I le corresponde do, a you le corresponde do, a he, she, it le corresponde does, a we, you, they le corresponde do, ¿sí? Entonces acá lo que le corresponde a esto es do, pero ojo, acá esto yo lo tomo como positivo, porque al no aparecer do y not, sino simplemente un verbo, yo lo tomo como positivo y lo relaciono como que esto sería do, ¿sí? We run sería do. Entonces, como esto es positivo, es do, ¿cuál es la forma negativa de do? Muy bien, es do not. Pero yo no lo necesito en dos palabras, sino lo necesito en una sola palabra para la question tag, o sea, la partecita pequeña que convierte esto en una pregunta. Entonces, do not es don't. Ya que he incluido eso, incluyo ahora el pronombre personal que utilizo en la primera oración, que es we, signo de interrogación. We run, don't we? Nosotros corremos, ¿o no? ¿Nosotros corremos o no? Siguiente ejemplo. He walks. He walks. Él camina. Vean que en esa oración nuevamente no aparece is, no aparece are, no aparece am. Se refiere a una acción en positivo que dice he walks, él camina. Eso es algo positivo. Entonces yo en el question tag lo que necesito es algo negativo. Pero voy aquí y analizo el pronombre personal que es he. ¿Qué verbo auxiliar le corresponde a he? Does, ¿sí? Pero como ya dije que lo quiero en negativo, porque la primera oración dice él camina, o sea, eso es algo positivo, entonces yo necesito does en negativo, que es does not. Pero no lo quiero en dos palabras, sino lo quiero en una sola. Entonces es esta, su forma contraída. He walks, doesn't, y luego el verbo, el pronombre personal que se usa en la primera oración, que es he, signo de interrogación. He walks, doesn't he? Él camina, ¿no? O él camina o no. Otro ejemplo, ya para ir concluyendo, otros dos ejemplos más. Incluyamos she does not study. Ella no estudia. Aquí está cantadísimo y ya no tengo que analizar tanto porque ya me incluye la forma do o does, que en este caso es does, en su forma negativa, does not, ¿sí? Entonces, si la primera oración es negativa, yo el question tag necesito que sea positivo. Entonces, ¿cuál es la forma positiva de does not? Does. ¿Cuál es el pronombre personal que utilizo en la primera oración? She, signo de interrogación. Y ahí ya se convierte en pregunta. No era pregunta, era una negación, pero al agregarle el question tag se convierte en una pregunta. She does not study. Does she? Ella no estudia. ¿O sí? Y vamos con un ejemplo más, ya para concluir. We do not. Vamos con, ¿cuál sería? You, ustedes. You do not cook. Ustedes no cocinan. Esto es una negación. ¿Cómo sé que es una negación? Tiene do not, ¿sí? Entonces, al ser esta primera oración una negación, o sea, algo negativo, yo necesito que el question tag sea positivo. Entonces me pregunto, ¿cuál es la forma positiva de do not? Do. Eso lo tengo en los cuadritos o en los organizadores gráficos de arriba, ¿sí? You do not cook. Como es do not en la primera oración, o sea, negativa, en la question tag tiene que ser positivo, que es do. Ahora me fijo, ¿cuál es el pronombre personal que aparece en la primera oración? You. Ya incluido eso, signo de interrogación. Entonces ya convertí algo que no era pregunta, era una negación originalmente. Al agregarle la question tag, lo convertí en una pregunta. Entonces dice, you do not cook, do you? Tú no cocinas, ¿o sí? Bueno, hasta ahí espero haberlos orientado. El video fue un poco largo, recuerden, pueden pausarlo, pueden verlo en 2 ocasiones para que no se les haga tan largo. Y la segunda tarea, que tampoco me parece que han entregado, se trata en que yo les voy a dictar estas oraciones el próximo día de clases. El próximo día de clases sería el día martes. Me parece que tengo doble periodo con ustedes. Entonces yo les voy a dictar estas primeras oraciones. Miren, digamos que le voy a dictar esta.
les voy a dictar esta otra, les voy a dictar esta otra. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Una vez que yo les dicte, por ejemplo, esta primera oración, ustedes lo que van a hacer es escribirles o agregarles la question tag. Ya les dicté esta oración en ese día, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que agregar es la question tag, ¿sí? Yo les dicto las oraciones, ya sean positivas o negativas. Ustedes le escriben la question tag. Ustedes las completan con el question tag. Entonces, ¿qué necesito que lleven para el próximo día de clases? Primero, la primera tarea que ya expliqué al inicio de este video. Segundo, necesito que lleven 2 hojas engrapadas. La primera hoja con todos sus datos, nombre, grado, sección, carrera y su lista de cotejo con nombre pegada en esa primera hoja. La segunda hoja va a estar en blanco. ¿Por qué va a estar en blanco? Porque la van a llevar así a clases y yo en clases les voy a dictar las primeras oraciones, ya sean positivas o negativas, y ustedes le van a agregar la question tag. Bueno, espero haberles ayudado. Hasta una próxima ocasión.